Bueno, el antecedente fundamental para tomar estos argumentos los encontré igual en el CDC, y si uno los analiza un poco, en realidad las precauciones son principalmente para cubrir a los trabajadores. Esa es la parte fundamental, la protección a cada uno de nosotros dentro de nuestro trabajo diario. Desgraciadamente a veces no los hemos aterrizado, o sí, pero no nos gustaría aterrizarlos, porque implicaría una serie de pasos que a lo mejor me están restando tiempo para poder atender a mi paciente, cuando en realidad gran parte de estos procedimientos pueden decidir el pronóstico del paciente y sobre todo de cada uno de ustedes. La siguiente. Si nosotros nos remontamos a la técnica de higiene de manos que tanto tiempo hemos estado promoviendo, que los 5 momentos, cuándo tenemos que aplicarlo y cuándo no, cuándo se vuelve una oportunidad para dos momentos, etcétera, etcétera. Si ustedes han leído el pedacito ese que está del lado naranja, del lado derecho de esta pantalla, se van a dar cuenta que de los 5 momentos, solo 2 son para proteger al paciente. El resto es para protegernos nosotros. Y es comprensible que obviamente que después del riesgo de exposición a líquidos corporales nos laváramos las manos. Generalmente ese paso lo hacemos. A nadie le gusta traer babas, pipí, popó en las manos de los demás. A lo mejor el suyo se aguantan, pero el de los demás no. O tampoco queremos después de tocar al paciente realizar la higiene de manos. Pues ya me voy. No me quiten tiempo. Estoy ocupado. Cuando en realidad la protección en su mayoría es para ustedes y el entorno. Si ustedes se protegen, por default están protegiendo a los demás. Y no estoy hablando necesariamente de los compañeros si quieren ser unos canallas. Estoy hablando también de la familia. ¿A cuántas personas no hemos encontrado con el teléfono celular a mitad de la atención médica? Tomando signos vitales, ya traen una aplicación que trae hasta la frecuencia cardíaca, el índice de masa corporal, y ahí lo están sacando. Y después se lo vuelven a echar. Y luego van al comedor, porque ya es hora de ir a comer, es mi derecho sindical. Llegan al comedor, ponen el teléfono en la mesa. Y si dieron de comer mole, pues pedimos tortillas. Y empezamos a comer el molito con las tortillas, una chupadita de dedo, una chupadita de teclado, una chupadita de dedo, una chupadita de teclado. ¿Sale? Y después, ¿qué dicen? No, me hizo daño la comida del comedor. ¿No te hizo daño, amiga? Ay, no, a mí no me hizo daño. Ay, a mí me dio diarrea. No, es que a mí me tocó el pollo que venía feo. Y no reconocemos realmente que nosotros nos la comimos, nos autocomimos. Y más si fuimos al baño. Traemos luego pulseras muy padres, ¿no? Alguna vez a una enfermera se enojó conmigo porque traía como 20 pulseras y yo fui y le dije, ¿a cuánto? ¿A cuánto? ¿Qué no las vendes? No, son mías. En buena onda, digo, van a decir, doctora, esa mujer no sea asquerosa, pero en buena onda, van al baño. Y si la traen, son derechos. La pulsera es larga, se baja tantito, y se popó. ¿Sí le agarran? ¿Sí se acuerdan? Y díganme que la lavan. Entonces, si quiero que quede muy claro que los mecanismos de transmisión requieren una protección, pero también es importante saber cuándo nos tenemos que proteger y para qué. Técnicamente todo el tiempo tendríamos que protegernos porque caras vemos y diagnósticos no sabemos. Y eso es algo por default. Y por default deberíamos de tener el hábito de utilizar la bata cuando vamos a hacer una manipulación del paciente. Sabemos que cuando vamos a aspirar secreciones deberíamos de usar gogles. Sabemos que cuando vamos a explorar vía oral o un acercamiento hacia el paciente tenemos que usar mascarilla. Eso ya lo sabemos. ¿Que no lo usemos? Cuando la pandemia de influenza, y aquí no me dejarán mentir algunos, querían su uniforme ese de astronauta y me lo exigieron y se los di. En 2 horas se lo quitaron porque no aguantaron. A hoy día les digo, oye, ese paciente tiene influenza. Sí, ya es bien común. Se da muy a cada rato. Y es H1N1, sí, fíjate que todavía no se aparece el H1N1. Pero lo pasaste a ver y ni siquiera no pasa nada. Oye, pero si hace en 2009 hasta exigían y hicieron. Entonces, ¿por qué ahora ya no me lo estás pidiendo?
¿Por qué ahora ya no te estás cubriendo? ¿Por qué ahora no te estás protegiendo? ¿Qué está sucediendo? No me digan que la vacuna, porque las cepas van cambiando también, ¿ok? Entonces, el trabajador de la salud que estuviera expuesto a riesgo biológico adoptará una política de control de infecciones que se denomina precauciones universales. Esas mendigas tarjetas que luego andan en el piso, están todas polveadas en el cajón del lado de donde están las enfermeras, no de las enfermeras, pero ahí están metidas hasta el fondo, ya todas hechas chicharrón. La siguiente, por favor. La letra era más grande, no sé por qué cambió, pero bueno, era más grande. Tradicionalmente un grupo de alto riesgo ha sido relacionado a este tipo de brotes. Y curiosamente, en un último estudio se detectó que el 30% de los trabajadores que estaban atendiendo presentaron la enfermedad, particularmente cuando estamos hablando del SARS, y esto fue en Wuhan. En Wuhan entrando todos en pánico. Les pasó como nosotros cuando aquí en México que no sabíamos ni qué pex con la influenza, ¿no? Eso les pasó a ellos. Y sus actitudes fueron un poco arrebatadas, sin embargo, fueron gran parte atinadas, porque ellos ya tenían la experiencia con otros microorganismos muy parecidos. Pero finalmente era el temor, era la angustia, no sabían cómo manejarlo en ese momento. Aunque lo conocían, pero no lo conocían a ciencia cierta. Entonces, los pasos que hemos observado, las actitudes que hemos observado en las redes sociales, en la televisión, etcétera, etcétera, son los pasos que hemos estado dando conforme vamos paulatinamente conociendo la enfermedad. No significa que a la larga terminemos como ahorita con influenza, que nos vale gorro, pero sí significa que tengamos un poco de prudencia y sobre todo somos profesionales y vayamos pensando realmente, si ya entendieron el tema que el doctor David les explicó sobre el mecanismo de transmisión, podríamos entender más fácilmente cómo necesitamos protegerlos, en qué momento. La siguiente. Bueno, pues, ¿qué primero que nada necesito para mis trabajadores? Y no epidemiólogo, por favor, porque ya nada más ven esto y el epidemiólogo, la enfermera sanitarista. Esto es un compromiso de jefes de servicio, jefes de división, jefes de departamento clínico. Esto es un trabajo conjunto. El epidemiólogo no debe de trabajar solo, y lo dejan solo, y le toca bailar con la más fea. Entonces creo que esto es un trabajo de equipo. Y tienen que tener todos los insumos necesarios para la atención, y no me cuestionen porque ese menester no me toca a mí. Cubrebocas a pacientes sintomáticos desde la entrada del hospital. Alguna vez alguien por ahí me llamó la atención en un hospital privado y me decía, ¿por qué le estás poniendo a todos? Pues porque estoy teniendo muchos casos de influenza. Sí, pero no a todos. Puta, pues no tengo ojos biónicos para detectar cuál es cuál. Porque finalmente una infección respiratoria es una infección infectocontagiosa. Entonces tengo que tomar como base ese punto. No significa que ahorita vamos a ir a darle cubrebocas a todo el mundo. Estoy intentando explicarles cuáles serían los procedimientos o los procesos que tenemos que manejar. Dirigirlos al área de espera del paciente con enfermedades respiratorias e instruirlos en higiene respiratoria. Es lo más importante y que bueno, ahorita lo han estado mencionando constantemente. La siguiente. ¿Qué tenemos que prever? Pues un lugar a donde poderlos atender. Número 1. Antes de querer tener todo, antes de tener aquí mis cajas, antes de tener aquí mis botes, antes de tener aquí mis escobas, mis jergas y todo, la pregunta es, ya te llegó, ¿ahora cómo lo vas a usar? Y ahí empezamos con problemas. Pregunto, ¿ya sabes cómo lo vas a usar? ¿Quién vas a poner? ¿Cómo va a empezar tu ruta de atención desde el servicio de urgencias o admisión continua? Te recuerdo que también tienes consulta externa, ¿cómo lo vas a manejar? Y te recuerdo que también tienes checadores a donde está el personal. ¿Cómo lo vas a manejar? Y no se olviden que los visitantes son los visitantes. ¿Cómo los vas a manejar? Entonces, no tendríamos una congruencia si no entendemos que no solo se trata del insumo, sino de la habilidad y la utilidad verdadera que le vamos a dar a los insumos. La solución base alcohol, ¿qué importancia tiene de que esté cerca de la puerta? Los institutos y parte del Seguro Social en algunas unidades, llegamos y no hay nada. Obvio, aquí no pasó, pero en otros. Equipo de protección personal fuera de la habitación, ¿qué importancia tiene que lo tengamos? Y generalmente está dentro. Mobiliario y pertenencias esenciales, pues yo no sé si esenciales son 5 cobijas, 4 bolsas, un estuche, una computadora, una televisión, unas flores. De verdad, no entiendo qué son.
el personal de comedor que sube la charola, me decían, es que yo tengo que tener alcohol gel, doctora, yo tengo que tener todo el equipo. ¿Por qué? Y muy cierto, porque cuando llega a la mesa, de mesa puente, pues hay un chorro de cosas ahí que no deberían de estar, hasta el expediente está ahí, cuando en realidad debería de estar limpio exclusivamente para poner ahí la charola del paciente. Y en realidad no tendría que tocar gran cosa el compañero de comedor. Y familiares que acuden con el personal de salud previo a visita, ¿qué onda? ¿Dónde estamos capacitando? Pues es que sí lo capacité, doctora. Y luego, es que el que está ahorita es otro. Pues a ese también. ¿También? Sí, también. Pero es que ya también pasó otro, pues también a ese. Pues no voy a acabar, ¿no? Nunca vas a acabar. Pero es que yo solo, ahí está el problema. No estás solo, ya se los he dicho. Tenemos que organizarnos. La siguiente. ¿Qué otra cosa se necesita al menos? Hay que prever bolsas de basura dentro de la habitación, contenedores de punzo cortante y mantener los insumos de limpieza dentro del área. Otro problema. ¿Y dónde quiero que lo ponga, doctora? ¿Tienen ingenieros fantásticos y maravillosos en sus hospitales y en sus delegaciones? A todos hablan el mismo idioma. Yo siempre que les decía, oiga, ingeniero, yo necesito esto, ahorita se lo pongo, ahorita se lo hago. ¿O no les han contestado así? Ahorita. Yo a veces así como que me estaba vacilando. Ahorita se lo pongo. ¿Sí? Una de las cosas que me encanta cuando vamos a los hospitales de tercer nivel es que siempre me dicen, qué bueno que vino, a ver si vuelve a venir. Digo, híjoles, de veras, no se les quiero espantar, pero yo estuve del otro lado y era lo menos que quería yo decirles, ¿no? Pero bueno. Entonces, esto es importante preverlo. Hay que ver cuánto tenemos, cuánto necesitamos. Pregunta, ¿ya lo hicieron? Es que no lo tenemos. A ver, otra vez, ¿ya lo previeron? No, entonces vamos trabajando esa parte. La siguiente. Cuartos individuales bien ventilados. Ay, doctora, posiblemente esto en tercer nivel no sea un problema. En segundo nivel quizás. Pero tendríamos que aplicar un plan B, que podría ser colocar biombos, que podría ser poner tablas rocas, buscar áreas específicas a donde podríamos poner estas áreas. Gran parte de los hospitales, a la raíz de influenza H1N1, sí lograron crear y construir algunas áreas específicas. Algunos no, bueno, volvamos a esas oportunidades. En caso de que no se pueda, es importante considerar una corte, esto es, tomar una sala o un ala a donde ustedes puedan designar la atención de sus pacientes. Entonces, podríamos tener esa segunda opción. Los biombos, los aislados que ya cuentan. Entonces, tenemos muchas opciones hoy día con las que podemos trabajar. Somos muy creativos, somos mexicanos, sabemos hacer memes, sabemos mandar fotografías con cosas chistosas, a donde pongan ahí a la doctora Zamudio y viene la Zamudio diciendo cosas, ¿no? Entonces, sí podemos hacer eso, podemos tomar la oportunidad. Ustedes conocen sus hospitales y saben que pueden hacer algunas y tener en algunas áreas este tipo de material. Separación espacial de al menos, decían, de 1 metro a 1.8. ¿Por qué le puse 1.8? Primero porque vienen en la normatividad, incluso fue homologada en el INER, pero esto es porque estamos hablando de 1 metro entre pacientes, pero también hay que recordar que por ahí vamos a pasar, y entonces el metro se vuelve más chiquito, por eso estamos hablando de 1.8 metros, ¿sí? No vayan a empezar así como que a tomar la medida, como en los estacionamientos, a donde ponen la línea donde tienes que caber con tu coche. No, tienen que considerar esa posibilidad. Hay hospitales en particular que conozco que la verdad es que apenas cabe el familiar entre las camas, tendrán que buscar la alternativa y la forma de hacer este tipo de espacios. La siguiente. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema de precauciones estándar. No me voy a detener en decirles cuál es cada una de ellas. Lo que quiero que ustedes entiendan es qué de cada una de ellas y para qué la vamos a utilizar. Insisto, si ustedes entendieron el tema del doctor David, que seguramente sí lo entendieron, el doctor es muy práctico y la verdad es que a mí me gusta mucho cómo explica, podemos entender perfectamente bien qué es lo que yo necesito cubrir y sobre todo cuando yo voy a entrar a evaluar al paciente. No es lo mismo que yo voy a ir
a bañar al paciente, a explorar al paciente, que solamente voy a ir a limpiar o que solamente voy a ir a preguntar 2, 3 cosas que tengo duda respecto a su historia clínica, etcétera, etcétera. Las condiciones siempre son diferentes y eso es en todos los pacientes. Métanse en la cabeza que el manejo del paciente no es nada más exclusivo del paciente COVID, es para todos sus pacientes que tienen una enfermedad infectocontagiosa y que si ya pueden distinguir qué tipo de microorganismo es el causante, podemos entender qué tipo de precaución tengo que tener y no estar buscando que todos juntos estemos con un traje de astronauta, sino realmente entender para qué lo voy a usar y en qué me va a servir. Y entonces me doy cuenta que dentro de las precauciones estándares está prácticamente todo lo que tengo que hacer y que van siempre de la mano de la higiene de manos. Una técnica que la verdad es que hasta flojera da, pero desgraciadamente es la única forma en que podemos con agua y jabón barrer los microorganismos o bien desinfección de las manos, mal dicho desinfección porque realmente eso se usa en términos de superficies inertes, pero para fines de lenguaje es más fácil entender desinfección de las manos. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué podemos o qué tenemos que hacer? Si nos están diciendo que un caso sospechoso es que no tengo certeza si eso no es, pero también nos están diciendo que de acuerdo al comportamiento epidemiológico aún tenemos muchos casos de influenza y que se han encontrado también otros coronavirus estacionales en los resultados del laboratorio, entonces ya estoy empezando a entender qué tipo de protección tengo que usar. Y entonces me doy cuenta que también puedo utilizar la de gota, porque ya sabemos que el coronavirus no es tan grandote, más bien dicho es grandote, pero también puedo utilizar el uso de guantes, porque ya me explicaron cómo se va transmitiendo. Entonces, ¿qué hago, doctora? ¿Pongo las dos? No está mal ponerlas. La siguiente. Digo, también lo podríamos hacer con varicela. No, con varicela no. Con varicela tendríamos que usar la azul, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar esta, ¿en qué? Parotiditis, podría ser. Bueno, entonces yo lo que hago es simplemente utilizar las dos tarjetas. Y me doy cuenta que en realidad compartimos muchas cosas en las dos, pero lo más importante es que se unen por el uso de los guantes. Aquí yo estoy agregando el uso de los guantes. Entonces tengo que utilizar guantes. Doctora, algunos dicen que un par de guantes y otros 2 pares de guantes. Pregunta, ¿para qué vas a hacer? No, pues nomás voy a entrar a interrogar al paciente. ¿Y para qué quieres 2 guantes? 2 pares. Es que en el documento dice que a 2 pares de guantes, sí, pero a ver la parte de arriba, ¿qué dice? Ay, para toma de muestra. ¿Vas a tomar muestra? No, entonces ¿para qué 2 pares de guantes? Pregunta, al estar interrogando, ¿vas a tocar al paciente? No. Entonces, ¿para qué los guantes? Entonces, es que a lo mejor me quiere saludar o bueno, recuerdo. No manches. Y porque hay unos que son bien buenos para contestarme, ya llega un momento en que digo, ya, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, casos sospechosos, en términos generales, esta es la recomendación. La siguiente. Cuando ya nos encontramos con casos confirmados, pues el escenario puede cambiar y generalmente cambia. Nosotros tenemos que tomar en cuenta la virulencia, o sea, lo que está en el medio ambiente. Y eso depende mucho también de qué condición tengo que tener. No es lo mismo entrar a atender a mi paciente que se encuentra en un aislado o en un biombo separado, a tener que entrar a el ala del tercero C, que ya se adecuó para ver a 8, 9, 10, 12 pacientes que tengo ahí atendiendo. El escenario es totalmente diferente y las condiciones de precauciones se van a ir dando paulatinamente de acuerdo a cómo se vayan presentando los escenarios. Yo confío mucho en que los mexicanos, en todos los mexicanos, en que verdaderamente cumplamos con esta restricción de separarnos, de mantenernos en casa, de lavarnos las manos, ¿sí? Y si tenemos tenemos gripa, pues ponernos el cubrebocas e inmediatamente irnos a nuestras casas. Si me siento un poquito mal, como que ya no me siento bien o no estoy mejorando, bueno, pues entonces ahora sí ya voy a la clínica. Si hiciéramos eso, yo estoy casi segura que esos escenarios catastróficos que hemos visto seguramente no van a suceder. Yo tengo mucha confianza, con o sin amuletos. Entonces, tenemos confirmados.
Entonces, ¿cuáles son los confirmados? No se oyó, chin, los graban, ¿verdad? Confirmados. Entonces, usamos estas dos. La siguiente, por favor. ¿Qué significa? Que prácticamente, vuelvo a repetir, volvemos a compartir ambas fichas, pero nosotros necesitamos utilizarlas porque el paciente requiere una N95, bueno, no el paciente, nosotros requerimos una N95 para la atención del paciente y tener la certeza que el servicio ahora sí esté con una puerta o con un área bien cerrada. Ojalá tuviéramos unas habitaciones de presión negativa, algunas UMAE sí la tienen, otros no, pero bueno, podríamos considerar aquí ya tener a un paciente que ya no en un biombo, sino ya tenerlo en un área geográfica del hospital donde exista verdaderamente una puerta por lo menos o una barrera que nos garantice que no vamos a estarnos trasladando ni moviendo, ¿sí? En algunos lugares he encontrado que la puerta se encuentra junto al séptico, les digo no sean ingratos, ¿sí? Entonces, pues hasta mejor cambian incluso la posición de la puerta si ustedes consideran, pero hay muchas alternativas. Entonces, esto sería... no decía sospechoso, es caso confirmado, les aclaro, es caso confirmado. La siguiente. Transporte dentro del hospital. A veces he observado que al camillero y a la de limpieza no le dan lo mismo que lo que le dan al médico y a la enfermera. Les informo, los equipos de protección personal no están hechos por la categoría, ni por el nivel de estudios. Son para protección. Y en realidad, quien más se expone en este escenario, además de la enfermera, es el camillero. Porque él a veces tiene que abrazar al paciente, si va en una silla. Si está acostado lo tengo que manipular. El camillero debe de tener todo este equipo y hay que enseñarle a utilizarlo. Es bien importante enseñarle a cómo se tiene que utilizar. Y la enfermera encargada de los camilleros deberá enseñarle cómo limpiar su camilla o su silla. Si la enfermera no sabe cómo, seguramente en el hospital debe haber alguien que sabe hacerlo, puede pedir el apoyo para que le enseñe. Pero no se queden con que es que como yo no sé, pues no sé, ya se lo vaya a aventar a mantenimiento me lo regresa, pero es que tú ya ahora es jefe, ya está bueno, no, pero es que esto ya, no. Algo debe de caer ahí, y nada de epidemiólogo, por favor, no. Ahora, que si él se ofrece, bueno, pues ya la hicieron, pero si no, por favor, no. En las delegaciones existe el área de mantenimiento, el área de conservación, y siempre hay una persona que da capacitación. Hay que preguntar si alguno de ellos sabe y si los puede apoyar, ¿sí? Pero es importante que le enseñemos esa parte de la limpieza. Entonces, hay que ayudarlo, hay que darle todos los equipos que necesita. Recuerden que aunque el paciente lleve el cubrebocas, el paciente a veces va inquieto, le falta el aire, luego son bien lindos, les ponen una N95 a los pacientes, pónganse una de esas. No se respira bien y el paciente va con insuficiencia respiratoria y el pobre camillero va en el elevador y le dice a la enfermera, oiga, se puso morado. Y le quitan el S y hasta se oye como los Gerber cuando lo abren. Y le hace el paciente. Entonces, ellos no utilizan ese, ¿sí? Hay que ponérselo. Y a veces uno entendería, bueno, si ya lo tiene el paciente, ¿para qué lo ocupo? ¿Para qué se lo doy al camillero? El paciente es inquieto, se lo puede estar moviendo y se lo puede quitar, o lo puede malponer. Hay que dárselo al camillero. La siguiente, por favor. Esta es una tabla que he adaptado, que existe, bueno, creo que esta información se las van a dar a ustedes, que tomé recientemente del 2017 de las recomendaciones que se dan para los servicios de camillería. Y me dio mucho gusto ver que por fin se están preocupando por ese grupo, porque la verdad es que nadie se había preocupado por eso. Y entonces podemos ver, quise dejarles exclusivamente estos de los 3 escenarios que así los tienen, para que ustedes pudieran cachar qué es lo que necesita el personal de camillería, que incluso a veces el camillero es el compañero residente o a veces es el que va pasando. La verdad es que, digo, bueno, allá en siglo XXI llega a pasar, ¿verdad, doctores? Acá seguro no sucede. Entonces, a veces tenemos la premura, hace que pues tengamos que entrarle y movernos. Entonces, vean ustedes qué se necesita. La mascarilla todo depende de si es aéreo por gotas o contacto. Doctora, pero recordemos que puede ser aéreo contacto y podemos ser gotas contacto. Bueno, pues ustedes pueden hacer esa combinación muy sencilla. Y prácticamente podríamos hablar que cuando sea obviamente un caso confirmado, pues es de N95, no hay vuelta de hoja.
Cuando estamos hablando de lavado de manos, doctora, ¿a dónde no me puedo lavar las manos? Cuando estés dormido, no hay vuelta de hoja. Cuando estés dormido no te laves las manos. Y si estoy soñando que me los lavo, no te los laves. Vuélvete rebelde. Es el único lugar donde puedes hacerte rebelde, en los sueños, ¿no? Entonces, esa es la única contraindicación para no lavarse las manos. Entonces, siempre se las van a lavar. Guantes. ¿Cuándo va a usar guantes? Pues doctor, es sentido común, pues cuando va a tocar al paciente. Exacto. Exacto. ¿El camillero lo va a tocar? Pues sí, doctora. No hay vuelta de hoja. Durante el traslado, bata. Recuerden que quien más abraza al paciente es el camillero. La enfermera generalmente va a un lado, va a presentar a su paciente, lleva su material, sus medicamentos, etcétera, etcétera. Y finalmente los gogles. ¿Cuándo los gogles? Bueno, en realidad los gogles es muy recomendado que se les pudiera ofrecer, sobre todo cuando ya es un paciente confirmado. Eso es bien importante considerar. Entonces, también ellos tienen derecho, sí señores, también ellos tienen derecho a darles este equipo básico. Oiga doctora, y el gorro, y las botas, y todo eso que sale en los medios de comunicación, por lo pronto no es necesario. ¿Cuándo va a ser necesario? Cuando la cosa se ponga muy canija. ¿Y cuándo va a ser? Yo espero que eso no pase. Ahorita estamos conociendo todo esto, paulatinamente las definiciones operacionales están cambiando constantemente, estamos conociendo cosas nuevas, cosas del microorganismo que nos están haciendo favor de informar en los países que ya están viviendo esta experiencia. Tendremos que ir paulatinamente adaptándonos a todo este proceso. La siguiente, por favor. El personal de higiene y limpieza, intendencia, como lo queramos llamar. También, los pobres ahí andan mendigándole a la enfermera que les preste o les regale una bata. Oiga, no sea malita, no, yo no tengo, no te estoy dando. Ve al otro lado a ver si tienen. Allá sucede, acá no sucede, allá sí. Seguramente en las delegaciones, en los hospitales, no sucede en los hospitales de las delegaciones, a donde yo he estado, a veces pasa. Entonces, ellos también necesitan equipo. Tenemos que proteger a nuestros compañeros. Y entonces, no es lo mismo limpiar un área ocupada que un área vacía. Y eso nos debe quedar muy claro. No podemos meter la misma concentración de desinfectante cuando está el paciente que cuando no está el paciente. Y eso es algo que esa área debe dominar, debe manejar, que debe de tener con la peculiaridad necesaria, y que confío en que el personal que actualmente está trabajando sobre ese tema lo va a hacer. Hay una transformación, hay un trabajo en equipo tanto con el área médica como el área de limpieza e higiene, y confío que esto se logre y que se cristalice en un trabajo bien hecho. Entonces, ellos requieren todo este trabajo, todo este material. Hay un sistema que le llamamos sistema de doble bolsa, que generalmente viene en la tarjeta amarilla. No necesariamente va a ser utilizarla, solamente que ustedes tengan la certeza que se ha contaminado la primera bolsa, pero generalmente no es necesario. En algunos institutos como el INER y como el Instituto Nacional de Nutrición, tienen servicios que le llaman servicios especiales. Esos servicios especiales consisten en que se llevan material especial que no necesariamente clasifican como RPBI, porque ellos los desinfectan inicialmente, la empresa que ellos tienen contratados, y posteriormente ya lo mandan al basurero municipal. Nosotros no lo tenemos. Y eso significa que tendremos que darle un tratamiento totalmente diferente a ellos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué necesita el personal de higiene y limpieza? Pues casi lo mismo que necesitaría el camillero, pero a excepción es que cuando él va a hacer una limpieza especial, que anteriormente le llamamos exhaustiva, pues va a requerir un equipo diferente que cuando el paciente se encuentra en la habitación. Cuando ellos están limpiando, sí se acercan a menos de 1 metro del paciente, porque tienen que limpiar. Pero no es lo mismo que se acerque al paciente que se encuentra intubado con un sistema cerrado de aspiración, a aquel que se tiene que acercar, que es un paciente que está extubado en una habitación individual. Los escenarios son diferentes. Y eso es algo que nos va a permitir optimizar los recursos. Ya en el tema con la maestra Fabiana van a ver cómo se colocan
y cómo es la vida media y cómo se deben de utilizar los equipos. No quisiera meterme en ese tema, pero es finalmente el entender qué es lo que yo necesito, qué es lo que necesita tener mi compañero de trabajo para la acción que tiene que realizar para poder optimizar lo que necesitamos. ¿Son 25 batas? Pues sí, son 25 batas. Me queda clarísimo que es mucho. Bueno, no pesan tanto, y acuérdense que RPBI es por kilo, pero finalmente hacen mucho bulto, y finalmente estamos gastando, pero prefiero que gastemos 25 batas o 30 batas que exponer a nuestros compañeros a un riesgo innecesario. La siguiente. Ropa. La ropa que sale de la habitación, no hay más, la vamos a poner en una bolsa verde o transparente y la etiquetamos como ropa contaminada, la ropa que no sea desechable, obviamente. Y esta se envía al TANICO y esta posteriormente el área de ropería tendrá que separarla, igualito que hace con otros padecimientos que seguramente ustedes ya han visto cómo sale la ropa etiquetada cuando tienen pacientes de varicela, cuando tienen pacientes con alguna enfermedad relacionada con proceso infeccioso en la piel, y ustedes ya tienen ese tema, ya lo tienen perfectamente bien controlado. Lo mismo vamos a hacer acá. Recordemos que el microorganismo puede vivir en ciertas superficies por un cierto periodo de tiempo, y en la ropa no es la excepción. De ahí la importancia de dejar de andar de visionudos allá afuera, enseñando la bata o trayendo el uniforme quirúrgico, ¿sí? Porque, pues, sí, ya sé, luego se suben al metro y les digo, sí, ya sé que eres doctor, amigo, ya quítate la bata. Yo sé que te costó y sí, lo lograste, pero quítate la bata, ¿sí? Entonces, por favor, comprendan que esto sirve para protegernos, ¿sí? No es otra cosa. En las áreas como terapias intensivas, urgencias, les gusta mucho usar la pijama quirúrgica. No es para que se vean ustedes como el de la televisión y todo, y se dejan la barba para que se vean chidos, ¿no? No es para eso, realmente es su protección. Y yo esperaría que antes de que se fueran, se lo quitaran y se pusieran su ropa de civil, se echaran una bolsita y se retiran y en su casa la lavarían. Pero no, los encuentro con que ahí van en la calle. ¿Sí? Y como se los compran de diferentes coloritos, la neta es que a veces ya no me doy cuenta si es pijama o no, hasta que ya después lo veo uno con detalle y dice, eso es pijama. ¿Sí? Y dice, dale pues. Pero bueno. Y bueno, en la lavandería del instituto, pues ya es muy simple lo que tienen que hacer. Nosotros en nuestras casas, detergente común, quizás lo único que vamos a hacer es que la lavadora tenga ciclo de agua caliente, eso es lo único. Pero su detergente, su suavizante. Doctora, le ponemos cloro, pues si quieres echar a perder tu ropa, adelante, llégale. No, pues no tengo problema. Después vas a andar todo pecoso allá. En mis tiempos usábamos mucho los pantalones de mezclilla todos deslavados, bueno, pues ya estaremos regresando a la moda. Entonces, no es necesario. Detergente común es suficiente, lo único que sí se recomienda es que se lave por separado. La siguiente. Puntos a recordar. Claves. Esenciales. Protección del personal de salud en forma temprana. Caras vemos, diagnósticos no sabemos. ¿Sí? Hemos tenido pacientes que suben a piso por una leucemia, por una enfermedad de otro tipo, y a los 2 días, doctora, tiene varicela. ¿Qué hacemos? Pues atenderlo, ¿no? Pues no hay de otra, ¿no? Entonces, caras vemos, diagnósticos no sabemos, a veces son pacientes que son VIH y los trataron como si nada, y se van y ya después aparece el resultado. Mira, ¿te acuerdas del paciente ese con el que te picaste? Ah, sí, cómo no, es VIH, no me digas, pero ¿de cuándo es? Hace un mes. Puta. Y aquí andaba, mira, estaba en el piso. Considerar las precauciones basadas en la transmisión siempre, incluso ahorita afuera, allá afuera en la calle tenemos que aplicar las precauciones. Si utilizamos el transporte público, el metro con ese tubo calientito y babosito que tiene, ¿no? Bueno, me han dicho, y ahí cuando lo agarren, acuérdense de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Cuando saquen su celular y lo vean todo mantecoso, acuérdense lo que les dijo la doctora Zamudio. La doctora Zamudio me dijo esto. ¿Cada cuándo limpiamos nuestro celular con una torunda de alcohol? Pues cada día de San Juan, hagámoslo diario.
Cada cuando limpiamos nuestro escritorio, llega la compañera y nos lo limpia así, con el mismo trapo que fue a limpiar, sabe Dios cuánta cosa. Y luego estamos comiendo en el escritorio y se nos cae el guacamole tan sabroso, nomás le hacemos rápido, el de los 3 segundos, ¿no? 1, 3. Y luego, es que doctora, tuve un accidente laboral, tengo una enfermedad por accidente laboral. ¿Por qué? Pues porque eché un guacamolazo. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Contar con el equipo necesario no significa que lo contemos en gran cantidad, sino con lo que realmente necesitamos. Es importante también entrenarse en la colocación y retiro del equipo, que van a ver ustedes en un momento más. Considerar las adecuaciones necesarias en el manejo diario de pacientes, esas rutas. ¿Qué importancia tiene la ruta donde vamos a trasladar a nuestros pacientes? ¿Sí? O sea, luego a veces ahí van y ahí les dice, exclusivo por paciente, abre la puerta y puros de blanco. Una vez en un hospital aquí cerca, cometí me dio mucha pena, porque después me arrepentí, porque yo venía dentro de ese grupo de blancos, y yo iba para arriba, pero el elevador bajó, y ahí estaban un señor con una silla de ruedas, con el camillero, queriendo entrar. Entonces me salió decirle a los que venían a un lado, que son de ese hospital, ¡bájense! ¡Bájense! Pues ya se bajaron y después dije, ¡ay Dios! Me salió lo espontáneo, ¿no? Pero es que es la realidad, la prioridad es el paciente. Entonces, hay que verificar, si ya voy a trasladar a mi paciente de observación a piso, pues tengo que avisar, oye, va para allá mi paciente. Vigilante, écheme la mano, necesito un elevador solo. Ya lo tengo, si ya lo tiene, ya, ok, va. Y voy directo con mi paciente. Hay que cerrar filas en eso. Es muy sencillo y no les dije que cueste dinero, ¿eh? Es muy sencillo, se llama comunicación. Considerar las adecuaciones, control ambiental y protección del personal, limpieza. Y la limpieza no se trata que se vea bonito, que verdaderamente esté desinfectado, porque no es lo mismo limpiar un comedor de casa que un comedor hospitalario. No es lo mismo el mesero que tiene una habilidad extraordinaria para limpiar la mesa, le hace 2, 3, 4 y hasta le jala el salero y el azúcar con una habilidad para que no se le caiga. Si ustedes lo hacen, se les cae. Pero es un embarradero de trapo que hace. Lo único que hace es causarle un bullying a la pobre bacteria. Toda la marea, la vomita, la pobre, pero ahí la deja. Y luego se la pasa al que sigue y se la pasa al que sigue y así seguimos, ¿no? Entonces, eso no es lo mismo que el que va a hacer la limpieza en un hospital, a donde es, obviamente, por barrido, doblando su trapo, un trapo que pueda uno detectar que es un trapo que está usando solo ahí, un trapo limpio, un trapo de color transparente, claro, que nos permita ver que su trapo está en buenas condiciones. Entonces, todo eso implica, yo les decía al de mantenimiento, a la gente que lleva todo esto de higiene, limpieza e higiene, que es importante que ya pasemos a la siguiente fase, a la fase en que el personal de limpieza también es una persona científica, técnica, y que tiene mucha diferencia en el lavado de baño de un baño de consulta externa al lavado de baño de una central de autobuses. Y desgraciadamente sí hay diferencias y no son a favor del hospital. La siguiente. Para terminar, pues nada más les quiero recordar esto de la bata. ¿Sí? La bata tiene una función. Cuando yo recién llegué al instituto, todavía me tocó ver las áreas de lavado donde dejábamos las batas. Hoy obviamente ya eso ya no se da. Hay que tener varias batas en casa y no las dan. Luego hasta les están rogando para que vayan por ellas y no quiero porque están bien feas. Pues si no vienes a modelar. No la quiero, yo quiero una así bonita, así que me estilice, ¿no? Así que se me vea. Ay, que me gusta que vaya hasta acá. O sea, tienen una función las batas y la bata que nos dan en el instituto no son tan... No, pues ya después que salgas te pones bonita o guapo, qué sé yo. Pero las batas se deben cambiar diario. Y van a decir, ajá, nadie la cambia a diario. ¿Ok? Y bueno, la forma en que se tiene que lavar. Eso sería todo. Muchas gracias.